Buenas tardes, México. Desde el estado de Nuevo León les damos la bienvenida y agradecemos a todos aquellos que nos ven a través de los canales digitales de la Brigada y a la Fundación Rosa Luxemburgo. Hoy tenemos con nosotros a una personalidad clave dentro del contexto nacional. Hoy nos acompaña el director de Birmex, el doctor Pedro Centeno, quien ha venido ya a estar con nosotros varias veces y creo que es muy importante que vuelva a estar con nosotros para difundir lo que ha estado pasando en Birmex, porque es de interés nacional. Pedro, te agradezco que nos estés acompañando. Muy buenas tardes. Héctor, al contrario, te agradezco de nuevo la invitación. Me da mucho gusto estar en tu programa y saludar a tu auditorio y a los ciudadanos de Nuevo León, un estado tan importante en el país. Ahorita hablamos sobre la importancia de esto de Nuevo León ahora en las elecciones, como estábamos hablando antes. Pero mira, antes de empezar, que nos comenten las últimas novedades, que las íbamos a comentar la semana pasada, pero que por el asunto de la veda electoral, para no tener problemas, la remitimos hasta esta semana. Me gustaría que la gente que no sabe o por primera vez nos está viendo en una charla contigo, nos hicieras el favor de comentar una breve semblanza de cómo llegaste tú a Birmex y en qué estado te encontraste esta empresa que en su momento, hace varios años, en los 70s, era una empresa emblemática del Estado mexicano y que fue depauperada, precarizada, automutilada, por llamarla de alguna forma, hasta hace poco que la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador la retoma como un brazo importante de la soberanía nacional. Entonces, yo creo que sería muy bueno que nos dijeras tú en qué estado te encontraste Birmex y ahorita el estado en el que va y sobre todo con la posibilidad que has mencionado tú en otros medios de que seamos otra vez una potencia en vacunas como se fue hace décadas, como se lo fue, pero que ya no. Pero estamos otra vez a punto de hacerlo y eso es evidente gracias al esfuerzo que estás dando tú y tu equipo. Pues si no hay otra forma de poderlo explicar, esas cosas no se hacen de la nada, no se hacen así porque sí. Te lo agradezco, pues ahora sí que escuchamos tus palabras. Gracias, Héctor. Muchas gracias por el interés en la empresa. Primero, decirles que me congratuló mucho que el presidente de la República me haya invitado y me ha dado este encargo de estar en Birmex. Yo venía del ISSSTE, era el director normativo de Administración y Finanzas y el presidente me llamó para poder colaborar en esta empresa, sin duda alguna estratégica para el Estado mexicano. Eso me da mucho gusto y agradezco al presidente la confianza. Y efectivamente fue una empresa que, como tú lo has comentado muy bien, fue ícono a nivel nacional y de Latinoamérica en la producción de vacunas. La empresa Birmex llegó a producir alrededor de 50 millones de vacunas, sobre todo de polio, y exportábamos a 15 países de Latinoamérica. Es una empresa del Estado mexicano muy importante y que sin duda alguna a 20 años de haber cumplido la empresa ya su nacimiento, pues en el periodo neoliberal pues fue abandonada. Esta empresa estratégica del Estado mexicano pues era, como tú lo has dicho con mucha claridad, la que producía las vacunas, no solo de polio, sarampión, rabia canina, humana, favoteráticos, antialacrán, antiviperinos, y bueno, estaba en un punto muy importante porque a través de Birmex se producían las vacunas para el cuadro básico de vacunación a nivel nacional y que en nuestro país fue muy importante porque fue ejemplo en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo del esquema de vacunación preventivo que se hacía en México para nuestros niños y adelante. Y hoy pues estamos en este encargo porque también el presidente, con una visión estratégica como lo ha manifestado él, también viene de generar el Sistema Nacional de Distribución de Insumos Médicos para la Salud, que no es poco cosa, es un encargo muy importante porque es garantizar que todos los medicamentos y los insumos y el material de curación estén en todos los lugares, desde los centros de primer nivel de atención hasta los terceros niveles, que son los grandes institutos nacionales en el país. Y esa responsabilidad la asumimos con mucho gusto, con muchas ganas y evidentemente, válgase la redundancia, con mucha responsabilidad. Y hemos avanzado en ese sentido porque cuando llegamos a la empresa, pues las dos líneas de producción estaban paradas, estaban abandonadas, no se les había dado mantenimiento y bueno, pues la intención es también que la empresa sea productiva y para producir la empresa tiene que estar en estándares muy importantes, tanto a nivel normativo como tecnológico, para que a estas alturas ya tengamos evidentemente la empresa lista
para las tareas que se nos han encargado y sobre todo en esta coyuntura que tiene que ver con esta pandemia que ha golpeado de manera muy importante al mundo. En ese sentido, lo que empezamos a realizar fue un análisis muy claro de qué es lo que se requería, qué inversión necesitamos hacer como empresa, porque Birmex vive de sus recursos propios, no recibe recursos fiscales, y que a partir de eso, con la visión del presidente de la República, de poder ayudar a Birmex y ayudar, empujar para poder hacernos llegar de recursos y poder técnicamente, tecnológicamente y humanamente poner a la empresa al día. Y en eso estamos reparando lo que es toda la línea de producción del Instituto de Higiene, que es una de las empresas que tenemos, y el Instituto de Virología. Ya se han terminado los trabajos de remodelación en virología, se están echando y poniendo a punto los equipos en higiene, y ya en estos próximos días estaremos ya con las pruebas que se tienen que realizar, porque son pruebas muy específicas, muy técnicas, que tenemos que garantizar que la elaboración tanto de vacunas, fagoterápicos y medicamentos en su caso, sean bajo estrictas medidas que la Autoridad Sanitaria Mexicana, COFEPRIS, nos va a evaluar. Y estamos ahorita en eso, vamos a recuperar el certificado de buenas prácticas de fabricación, que lo perdió la empresa, porque pues desgraciadamente en el periodo neoliberal no se tenía este concepto de soberanía, o no lo entendían, o más bien iban con otra intención y desmantelaron a la empresa y sobre todo dejaron de invertir en la investigación. Recordemos que un punto sustantivo de Birmex era la investigación para la producción de vacunas. Tan importante fue Birmex en su momento que la gente de la India, Serum de la India, que es el productor número 1 a nivel mundial de vacunas, se vino a capacitar a Birmex. Me cuentan trabajadores que tienen más de 30 años en la empresa, que ellos recuerdan que vino gente de la India a capacitarse. Y hoy Serum es, reitero, una potencia en producción de medicamentos y vacunas. En ese sentido, estamos avanzando, vamos muy bien, firmamos un convenio de colaboración con el secretario de Salud, con don Jorge Alcocer, la UNAM, el POLI, la UAM y el CONACYT para empujar tanto científicos, ¿no?, que quieran incorporarse a la tarea de Birmex, becarios que tienen ellos, para ayudarnos en el recurso humano de alta calificación, y también hacernos llegar algunos insumos de orden técnico y recursos frescos para que la empresa se actualice. ¿Y por qué lo digo en esos términos? ¿Qué tan importante es Birmex desde el punto de vista? Birmex puede ser, y lo comentábamos en la charla previa, que Birmex puede ser el Pemex de la salud, porque Birmex, al producir medicamentos nuevos, al producir las vacunas, pues va a generar primero que el mercado interno del sector público esté garantizado el suministro de medicamentos y las vacunas. Y segundo, la capacidad de poder exportar estas vacunas para que se generen divisas al país. Entonces, eso es convertirse en una empresa estratégica, pero productiva al Estado mexicano. Eso es muy importante, porque daremos a demostrar que esta visión de las empresas paraestatales productivas del Estado no tiene que cargar a los ciudadanos, al contrario, producen, ¿no?, para no tener recursos fiscales, sino con los recursos propios manejados con honestidad y transparencia, garantizar que la empresa sea viable y de recursos a la federación a través de la venta de sus productos al extranjero. Creo que ese es un tema sustantivo, y los países en desarrollo tienen evidentemente empresas de estas características, que hoy lo notamos, por ejemplo, en Gamaleya, que es un instituto importante en la Rusia, que es el que produce Sputnik, por ejemplo, ¿no? Y se le está dando todo el apoyo. Y así muchos otros países del mundo tienen estas características de este tipo de empresas que tienen que ver con el interés de los ciudadanos y sobre todo con el interés de los mexicanos para poder garantizar el derecho humano a la salud. Y garantizar el derecho humano a la salud es tener las vacunas y los medicamentos que requieren los ciudadanos en los lugares más lejanos del país. Ese es a grandes pasos lo que hemos estado realizando en Birmex. Pues mira, lo que estás comentando es muy interesante, porque nos queda claro que la empresa fue desvancijada, se quedó sin elementos. Dices dolorosamente que fuimos referencia incluso a nivel internacional para que viniera esta potencia que es actualmente en India, Serum, a capacitarse aquí, y resulta que ahora ellos ya, que sí se tomaron en serio esa capacitación y Pues vieron nos el venden. trabajo, lo llevaron a cabo en India,
Sí, nos la venden y ellos son potencia ahora y nosotros ¿qué? Cuando nosotros los enseñamos y los capacitamos, lo cual es una vergüenza y revela realmente el triste estado en el que estaba la seguridad pública en cuanto a salud, porque vamos, hay mucha inseguridad pública y uno la ve nomás en cuestión de policías o de asaltos, no la ve la seguridad pública en cuestión de salud. Para mí es más que claro. Entonces, aquí nos dejaron abandonados en términos liberales con la idea de que a lo mejor solo íbamos a volvernos compradores, porque al final de cuentas parece ser la jugada siempre del neoliberalismo, ser cliente de otros, sobre todo de empresas extranjeras o de empresas que se asocian con empresas locales, pero de capital extranjero, para uno ser el comprador de ellas. Sí, Y esa era la falacia, Héctor, efectivamente. Decir que salía más barato comprarlo afuera que producirlo en el país. Esa es la falacia, era un engaño. Y de esa manera muchos al amparo del poder público se enriquecieron con el intermedialismo entre el Estado y las empresas, estas que son proveedores, ¿no? Intermediarias para que vendían al Estado mexicano, con el pretexto de que era más barato comprarlo afuera. Pues era el vil negocio, esa es la verdad. El vil negocio a costa de el recurso público y a costa de los mexicanos. Pues me estás hablando del mismo esquema de Pemex. ¿Para qué hacemos refinerías? Es más barato traer cosas de la refinería acá. Y sí, era un mundo de dinero el que se traía y ellos se beneficiaban a costa de nosotros, porque eso se pagaba con dinero nuestro finalmente. Y ellos, como dices tú, estaban intermediarios y se nota que estaban y que querían seguir siendo porque son los primeros que rezongan y repelan y dicen, pero ¿cómo? Ahí te das cuenta quiénes estaban metidos en el negocio. Así es. Fíjate, Dime. el tema de los famoterápicos. ¿Qué son los famoterápicos? Son los sueros antialacrán y antiviperino. ¿Qué quiero decir con ello? Son los medicamentos que se utilizan cuando te pica un alacrán o cuando te muerde una víbora. No los producimos en el país, los compramos. Imagínate qué tan importante es volver a retomar en Birmex esta tarea de generar los famoterápicos. Ya lo estamos haciendo, es una parte también que hemos ya avanzado mucho. Ya renovamos a los caballos que son con los que trabajamos los sueros antiviperino, antialacrán, y que hoy vamos a echar a andar el suero anti-COVID-19. Nos transfirieron 60 caballos el ejército mexicano y renovamos estos animalitos para que nos ayuden a la fabricación de sueros. Y eso es muy importante porque en un país tan grande como en nosotros, que tiene varias zonas de distintos climas donde puedes encontrar problemas de este tipo, que la gente se muere porque no hay un antipiperino, porque no hay un antialacrán, no puede ser posible. Entonces, por eso es el tema de seguridad nacional y por eso fue una gran irresponsabilidad haber dejado morir a Birmex de esa manera. Entonces, creo que el presidente de la República, pues es muy claro, tiene un diagnóstico certero de cómo estaba el país y creo que el esfuerzo que realiza día a día, que es ejemplo, demuestra que necesitamos una gente de esas características, que tenga conocimiento de causa y sobre todo convicción y vocación de servicio. Y pues yo creo que se ha demostrado con su forma de hacer gobierno. Pues mira, me queda claro que se la tomaron ustedes muy en serio, esta labor que se le entró de lleno. Dijo, pues es la única forma de poder justificar los logros que se están teniendo, a pesar de todo el escándalo que hace la oposición, que parece que su único juego es ver que se hagan mal las cosas y ponerse felices por eso. O sea, les alegra ese tipo de cosas, es la impresión que da. No que les duela y que quisieran ayudarnos, sino simplemente estar señalando los errores y festejarlos, no preocupándose de que ellos tienen que ver con la situación de alguna forma que se vivió antes y que es muy poco tiempo para revertir cuestiones que ellos dejaron muy atrás o que las depauperaron o las destrozaron. Tienes 3 años y aquí fue todo hecho de golpe ante la urgencia. O sea, el plano se tuvieron que meter de lleno a hacerlo. Como dicen en mi pueblo, el burro hablando de orejas. Pues sí, aquí es claro esto, es claro. Pero dinos, por favor, por ejemplo, supimos la idea de tener la charla la semana pasada, es que estuviste tú la semana antepasada, precisamente en Rusia, viendo lo de las vacunas. Fuiste y celebraste varios acuerdos muy importantes con este país, con el que México de alguna forma siempre ha tenido una relación y que digamos a veces se ha alejado, luego se vuelve a acercar y que luego comprobamos también que el canciller Marcelo Ebrard hablaba de una nueva época de relación entre Rusia y este país, dando a entender que venían cambios, que venían procesos que no se estaban viendo en términos recientes, pero que se iban a dar ya a través de una nueva relación que este gobierno estaba organizando o en esa apertura. Y después nos dimos cuenta que ya estabas allá
en Rusia y digo, bueno, ¿cómo te fue en ese viaje? ¿Qué se logró? ¿Qué se buscó? ¿Cuáles fueron las noticias buenas que traen a raíz de hacer ese viaje? Que obviamente la gente va a decir, ¿costó ese viaje al contribuyente? Claro, pero obviamente lo que se trae es mucho más valioso que ese costo. No se fueron a pasear, como se hacía antes cuando se viajaba a la presidencia de la República, que aquí iban 80 personas, pero era uno el que iba a atender el asunto y los demás se dedicaban a andar de shopping allá, de turismo. No fue aquí, así no fue, evidentemente así no fue. No sé si nos puedes platicar qué pasó, cómo te fue en ese viaje, tu experiencia. Con gusto, Héctor. Sin duda alguna, yo creo que la pandemia ha sensibilizado a la humanidad y a sus gobiernos, a los pueblos, de que estamos en un momento de alta marginalidad y alta peligrosidad si no nos solidarizamos entre todos y si no compartimos los avances tecnológicos, sobre todo en especial en el tema de las vacunas. Creo que la pandemia ha generado una corriente de opinión en ese sentido de que necesitamos una verdadera solidaridad y un humanismo internacional fundamental. Y con ese espíritu fuimos a Rusia y también digo que fuimos invitados. O sea, el hospedaje y la alimentación no la pagó el gobierno de México, la pagaron el Fondo de Inversión Directo ruso, ¿no? Y nosotros solamente el transporte, ¿no? Entonces, fue una visita muy interesante porque sin duda alguna este proceso inició cuando el subsecretario Hugo López-Gatell estuvo en Argentina, ahí con la ministra de Salud, y empezaron a revisar el tema de la vacuna Sputnik V para hacerla llegar al país. Ahí acordó el subsecretario con el Fondo Ruso de Inversión Directa que pactar alrededor de 12 millones de tratamientos que significan 24 millones de dosis. Esto es porque Sputnik V tiene dos componentes en su vacuna. Componente 1, que es la primera aplicación, y componente 2, que es la segunda aplicación, porque son adenovirus distintos. El adenovirus del componente 1 es el 26 y el adenovirus del componente 2 es el 5. Entonces, por eso son dos aplicaciones, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros observamos que hay un interés fundamental de poder cumplirle a México sus 12 millones de tratamientos y que hoy tenemos hasta apenas 3 millones y medio de dosis, fuimos a Rusia para vislumbrar cuál era el problema, si era un problema de producción, si era un problema de transportación, si era un problema logístico, y bueno, nos dimos cuenta que era en un primer término un problema de producción, porque el producir los graneles para el envase de las vacunas, pues lleva un proceso y hay una alta demanda. Entonces ha impactado no solo a México, sino a distintos países que se cumplan los contratos que se habían firmado con anterioridad y en este caso con la Secretaría de Salud. Nos dimos cuenta que era un primer problema la producción. Ya en la producción van avanzando los rusos muy bien y en segundo término también cada país, y eso es muy importante entenderlo, ellos también pues tienen una presión interna para garantizar que se vacune primero su población. Y eso nos lleva pues, a una reflexión muy importante que decíamos en la charla al inicio. No perdamos la soberanía nacional. Y hoy, por esas decisiones equivocadas de los gobiernos anteriores, tenemos que recurrir a terceros cuando México podría haber producido la vacuna mexicana anti-COVID, pero como estuvo desmantelada la empresa y no les interesaba la investigación, pues se divorció el tema y Birmes pues no estaba en condiciones para producir la vacuna mexicana que ahorita comentamos sobre ella. Entonces, en ese sentido también nosotros nos acercamos al Fondo Ruso de Inversión para decirles, bueno, nos interesa que podamos envasar en México para dos cosas fundamentales. Una, para garantizar el contrato que tenemos con ustedes y segundo, para que a través de México se pueda exportar a Latinoamérica, al continente americano, la vacuna Sputnik, porque somos una empresa también nosotros. Y en ese sentido, no solo nos interesa la maquila de Sputnik V, sino que hagamos la transferencia tecnológica de la vacuna. ¿Qué quiere decir que es la transferencia tecnológica? La forma de cómo se hace la vacuna. La semilla de la vacuna, producirla en México, que es el granel, para que se produzca más granel y podamos envasar mayor número de vacunas. Aceptaron los rusos, dijeron, está muy bien, vamos a iniciar un proceso, un acuerdo, donde México se pueda convertir en un punto de producción de vacunas Sputnik, avalado por Gamaleya, pues el instituto ruso, y avalado por el Fondo Ruso de Inversión Directa, que depende del gobierno ruso. En ese sentido, ya se pactó y puedo comentar con ustedes que esta semana, el viernes, seguramente ya llegará
el granel. ¿Qué es el granel? La semilla para hacer ya el envase simulado de la vacuna Sputnik en México para que sea evaluado por Gamaleya para que cumpla los estándares normativos de calidad y eficacia de la vacuna en su envase, avalado también Mira, por COFEPRIS mexicana. Recordemos que ya se envasan 2 vacunas en México, que es la CanSino, que se envasa en Querétaro, en una empresa mexicana, y AstraZeneca, que se envasa en Ocoyoacán, Estado de México, con otra empresa mexicana. Y esta sería la tercera vacuna, Sputnik V, que se envasaría en una empresa del Estado mexicano. Y a su vez, nosotros haciendo el diagnóstico de cómo se encuentra Birmex, pedimos y llevamos también a una conclusión de asociaciones estratégicas con laboratorios mexicanos para iniciar a la brevedad el proceso. Birmex estará listo a finales de julio para esto, pero los laboratorios mexicanos, que son nuestros aliados estratégicos, ya están listos para recibirla. Son 2 o 3 empresas o laboratorios que ya están listos, que están convalidados con CONACYT para su evaluación y con COFEPRIS, que tienen certificados para buenas prácticas de preparación de vacunas, y eso nos va a ayudar para que el viernes, si llega ya el granel, ya estar la próxima semana ya en el proceso de envase simulado para los lotes piloto en México y mandarlos a Rusia. Si Rusia, Gamaleya, da el visto bueno, estaremos nosotros ya en la producción a finales de julio, se estará ya envasando en México la vacuna Sputnik. Esa es nuestra línea de tiempo, ojalá se cumpla, porque queremos que la vacuna sea perfectamente evaluada técnica, científicamente y logísticamente para que se pueda aplicar en México y en el continente. Y hay que hacer las cosas bien. Yo creo que es un logro del gobierno del señor López Obrador haber logrado que Rusia envase su vacuna en México. oye, estás diciendo varias noticias bien importantes. Esa del viernes está muy buena. O sea, ya estamos avanzando mucho. Estás dando una noticia ya que es cuestión de unos días, y que también lo que comentaste, que el gobierno ruso, a través del fondo y del instituto que tienen, hayan aceptado que México pudiera hacer eso, es un logro también, ¿eh? No es cualquier cosa. Están soltando su vacuna para que México la pueda tener aquí, y que incluso la pueda dar o la pueda distribuir a través del continente latinoamericano. Digo, no es cualquier cosa, o sea, es un muy buen acuerdo, realmente es buen acuerdo, y y queda claro que ellos están confiando, o sea, creen en esto y por eso lo hicieron, si no, no se arriesgan. Entonces están creyendo en Birmex y la propuesta que se está haciendo, y están conscientes que el beneficio que pueda tener la población en México se va a dar también a América Latina. Claro, porque no se hace solo con un afán de lucro, Héctor, se hace con un afán de poder tener la vacuna para tratar a aplicarla a los ciudadanos de nuestro país, del continente, porque siempre en el centro de la discusión con Rusia estuvieron los ciudadanos, los seres humanos. O sea, no tiene que ver solo con el lucro. Por eso, cuando hablamos de que se envasa la vacuna, se envasa un costo de operación solamente, ¿no? No hay una ganancia al respecto, porque se trata de garantizar que esté la vacuna. O sea, ¿de qué nos sirve tener una ganancia cuando el tema es que la gente se está muriendo porque no se les aplica la vacuna? No podemos concentrar la vacuna en muy pocos países y la gran mayoría de los países no tengan vacuna. Por eso yo creo que el espíritu humanista del presidente de la República se manifiesta en sus acciones y las compartimos totalmente. Por eso dije que esta pandemia nos llevó a un acto de reflexión como humanidad, como naciones. Tenemos que dar los avances tecnológicos en la fabricación de vacunas a todo el mundo. Se tienen que quitar las patentes, se tienen que liberar las patentes para que todos los países tengan la oportunidad de producir la vacuna. Eso se llama solidaridad, eso se llama humanismo, esa es la discusión real. ¿Para qué queremos? ¿Piensan que es solo lucro? No, no. Yo creo que hay que llamar a eso. Yo creo que el presidente ha puesto la línea en ese sentido en las Naciones Unidas y lo ha manifestado. De hecho, Norteamérica también ya habló de que se cancelen ya las patentes y se liberen las patentes para que se pueda producir la vacuna en cualquier lado. Y esperemos que no sea solo pose o discurso, sino que se lleve a la práctica, porque muchas naciones del mundo
todavía no tienen una sola vacuna. Y eso sí es preocupante para todos. No, aquí en América Latina sé que ha habido muchos problemas, por ejemplo, en el caso de Perú, en Paraguay, en Uruguay también, y Belice, bueno, Haití, también el Caribe, o sea, Haití, en Colombia también tienes problemas, bueno, en Brasil, o sea, hay países que les ha pegado porque su infraestructura no da para atender a la población en general, la concibieron solo para particulares, un negocio privado, para acabar pronto. Y aún así, estos no se dan abasto, no tienen no, forma de poder surtir. no, Entonces, realmente es una calamidad lo que se ha vivido desde el año pasado a ahora. Y como bien dices tú, el centro del debate es lucro o humanismo, la solidaridad. Y es absurdo que estés hablando de lucro cuando estás hablando de millones de gentes que se ha visto afectada terriblemente por esta pandemia y muchos más que han muerto. Y todo el desastre que se ha habido en términos de relaciones económicas, que las economías se pararon, uno lo puede ver, bueno, yo lo vi aquí en Nuevo León, ahorita ya veo las cosas diferentes. Se puede decir que ya respiramos, ahorita ya salgo y te puedo decir, cuando ando en la calle los viernes, jueves, viernes y sábado, veo mucha gente, a veces me da miedo que esté repuntando el asunto claro, andan todos con sus tapabocas, pero digamos es porque también la situación ya cambió. Hay claro. COVID, pero ya en términos muy razonables, por llamarlo así, dada la magnitud de la pandemia. Entonces, pero se tardó mucho y aún así te diría yo que al 100% no están las cosas. En otros países ni siquiera así. Y la Claro, gente que más sale y sufre, pues es la que no tiene, es la humilde, es la que no tiene dinero para claro, ir a un instituto privado y eso lo sabes tú perfectamente. claro. Es el Entonces esto, 70% de la población del mundo, o un quién poco es la que, más. y quién es la que mueve el mundo? Pues ese Claro. 70% de la población, que nos hacemos tontos. Porque Mira, las Héctor, élites, dime. hoy anunció el presidente algo muy importante con el canciller Marcelo Ebrard de la vacuna moderna que va a llegar a la frontera. Más de 50 municipios se van a ver beneficiados con la aplicación de la vacuna de 18 años en adelante, porque se trata de activar y reactivar la economía y el tránsito en la frontera con Estados Unidos. Eso es algo muy importante. Es un gran esfuerzo del gobierno de México, encabezado por el presidente de la República, y está empeñado en eso. Y creo que también la solidaridad del gobierno norteamericano de mandar las vacunas para que ese se blinde la entrada y la salida a los dos países con la gente que tenga su vacuna ya aplicada. Creo que eso es algo muy importante, es algo que habría que resaltar e informarle a la gente que el presidente y el canciller estuvieron muy atentos a eso y sobre todo el presidente de la República dio la instrucción de que se operara en la frontera para garantizar ese flujo migratorio y el flujo económico que también tiene una repercusión en el norte de nuestro país. Yo creo que Nuevo León no está ajeno a eso, ni No, Tamaulipas, ni Chihuahua, ni Sonora, ni Baja California. Creo que mucha de la actividad económica de esa región de nuestra querida patria tiene que ver con ese flujo fronterizo que está muy importante y que fue cerrado por el tema de la pandemia y que hoy en esa visión del presidente fortalecer la frontera y fortalecer los sitios turísticos con la vacunación, pues es importante porque es reactivación económica para salir lo más rápido posible de este problema que nos afectó con la pandemia. mira, nos están mandando mensajes, dice Jesús R, dice, por lógica y seguridad nacional, al igual que Pemex y Comisión Federal de Electricidad, se debe rescatar Birmex. Esta pandemia desnudó la dependencia de otros países, que es inadmisible. Pues tienes toda la razón, Jesús. Y luego un tocayo de él, Jesús Ceseña Guevara, dice, en el criterio neoliberal era más rentable ser consumidores que productores. Pues claro, mientras yo te Mira, vendiera a ti, ese era el término que me convenía, que fueras tú mi comprador, pues no, claro. mira qué tan acertados son los comentarios de los ciudadanos. De verdad, nuestro país tiene ciudadanos extraordinarios, conscientes. Creo que esta transformación de la vida pública del país tiene un logro muy importante y un legado más profundo todavía, que es un nuevo ciudadano libre y consciente de sus derechos, de sus necesidades y que les va a exigir a los gobiernos hacer buenos gobiernos. Y mira, tienen claridad diáfana de cómo están las cosas. Me parece los comentarios muy acertados porque la gente tiene claridad. Por eso hay una comunión con este gobierno, con el presidente de la República, porque hablamos el mismo idioma.
sabemos que se requiere, pero ya hay que cuidarlo, 86, ¿no? Y más lo que va a sumar con los aliados. O sea, sí, evidentemente ganó el proyecto que encabeza el ciudadano presidente de la República, que los ciudadanos están conscientes de que se está aplicando y refrendaron el seguir con ese modelo. Qué bien, esa es la democracia, ¿no? Hoy fueron elecciones donde el gobierno el gobierno de México no metió dinero, no operó ninguno, como en los viejos años que los secretarios de Sí. Estado tenían responsables por Estado. A mí me tocó ver a un secretario de Salud Federal operar como matraquero en Ecatepec, Estado de México. Secretario de Salud del gobierno federal, imagínate. Es rector de la UNAM. Fíjate qué nivel de matraquero del PRI en Ecatepec, ¿no? Esas eran elecciones de Estado. Y hoy, que lo Pues, digan, ¿dónde estaban? Yo no vi a nadie, o sea, hay una enorme diferencia en eso, una enorme mucha. diferencia. Y Tienes toda la también, razón. y también se tiene que demostrar muy claro que nuestro segmento de la población, franja de la población, pues hay que entender que el 70% de los ciudadanos están en condiciones complicadas, ¿no? La clase media hacia abajo, clase media baja hacia abajo, representa el 70% de la población, y ese es el segmento de la población que tenemos que seguir apoyando, ayudando. Hay un 30% que lo tiene resuelto y que también los vamos a apoyar, pero ellos tienen condiciones distintas. Y hay gente que tiene una convicción no respetable por los otros, siguen leyendo el Reforma, siguen oyendo a Ciro, siguen oyendo a Loret de Mola, pues ya ellos adelante, o sea, cada quien se informa de donde guste y se forma un criterio, pero hay un 70% de ciudadanos que tienen claridad y que tenemos que responder a ellos y que bueno, pues en ese sentido siempre estaremos atendiendo a todos por igual, porque el gobierno es de todos, no es de unos en particular, el gobierno es para todos. Y un gobierno que trabaja bien beneficia a todos los segmentos de la población. Dime una cosa, ahorita mencionaste algo que te iba a preguntar sobre la vacuna patria, la vacuna mexicana. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cuál es este proyecto? Porque habla de, dices tú, ya México va a producir su propia vacuna. Va por ese lado. Sí, sí, sin duda alguna es un proyecto que encabeza CONACYT y la empresa Bimex, una empresa mexicana de mucho prestigio. Están ya ellos en la primera fase, ya están iniciando su primera fase de ensayos clínicos. Son 3 fases, ¿no? Y esperemos que a finales de este año ya esté la tercera fase y estamos en estrecha colaboración con CONACYT para que en su momento puedan hacer la transferencia tecnológica a Birmex y Birmex pueda coadyuvar en la producción del granel de la vacuna patria, envasarla y distribuirla en el país, porque es un proyecto que tiene que ver con la soberanía nacional y tiene que ver con garantizar a los mexicanos la vacuna COVID, una vacuna mexicana que va a permitir que la producción de esta vacuna no sea interrumpida por cuestiones de orden externo, ¿no? Y que eso garantiza la soberanía en el país. Entonces va muy bien la vacuna, van bastante bien con Asilla Bimex y esperemos resultados a fin de año para que estaremos ya en el 2022 en la producción, porque pues no tenemos certeza, pero seguramente hay que volver a vacunarse, tal vez una década más, hay que seguir aplicando la vacuna COVID como se pasó con la vacuna de influenza. Entonces, tenemos que estar claros en ese sentido. Yo creo que los especialistas nos darán luz en ese respecto si hay que seguir aplicando la vacuna cada año o como lo determinen de acuerdo a sus investigaciones, sus análisis, pero lo importante es que tengamos ya la producción de nuestra vacuna mexicana patria, que es un logro muy importante del gobierno de México. Pues la verdad sí, que tengamos, pocos países pueden presumir eso y pocos países están en condición de poder generar su propia vacuna. Creo que tiene un nombre muy emblemático, en este caso, patria. Y vamos, me imagino que si Birme la va a agarrar es porque obviamente la va a hacer popular, la va a hacer industrializar, la va a manejar a granel para el beneficio del pueblo mexicano, que ese es el concepto de Birmex. Nunca, tal vez como ahora, con este asunto de la pandemia, el asunto de la salud es considerado ahora por primera vez como soberanía nacional, porque la soberanía la veíamos siempre en relación al territorio, el que se nos diera desde el extranjero una orden
o nos quitaran algo o nos hicieran a un lado, pero el concepto de salud no estaba en ese reglón y ahora sí, ahora es más que claro que la soberanía sobre la salud del pueblo mexicano no se puede negociar ni puede estar dependiendo de factores externos. Sí, Afortunadamente nos han la soberanía apoyado. es muy amplia. Soberanía industrial, Claro, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía en salud, soberanía en la producción de medicamentos. O sea, es amplio el concepto y es un concepto válido. vaya, te digo, qué bueno, te digo, nos estás diciendo interesantes avances, el hecho de que menciones que el viernes llega el granel, con lo que van a hacer la semilla, por decirlo así, de Rusia, y que ya también esté procesándose la posibilidad de tener la vacuna patria para también hacer el granel aquí, yo creo que es son muy buenas noticias. Me preocupa lo que dices nada más, de que a lo mejor tarda 10 años esto. O sea, que esto realmente que lo que todo el mundo espera en salir, todavía te dicen, sí, hay vacunas, pero te vas a tener que seguir vacunando por los próximos 10 años. ¿Hay esa posibilidad? Pues ¿Se sí, plantea así? la influenza, por ejemplo, se sigue vacunando. Acuérdate que es estacionaria en diciembre y se vacuna. Estamos vacunando, nosotros distribuimos como Birmex 15 millones de vacunas de influenza a través de la productora Sanofi, ¿no? Y distribuimos eso en el país, a los estados, para que la gente se vacune contra la influenza. Entonces, puede pasar, no lo estoy aseverando porque falta la opinión de los científicos, pero si volteamos a ver influenza, pues seguimos vacunándonos. ¿Cuándo fue la pandemia? Hace 10 años. Claro, claro. Entonces esto va a seguir. Ay, ojalá se dé esa inmunidad de rebaño que mencionan por ahí pronto. Y pues la verdad, me encanta haber hablado contigo, haber charlado contigo, porque nos estás diciendo buenas noticias. La verdad, son muy buenas. Lo que estás hablando de que, no sé cómo le hicieron, ¿eh? No tengo idea, pero de la nada levantaron una empresa que está dando resultados y buenas noticias. Y eso es algo increíble. Hacer Pues se eso lo en muy de, poco tiempo. mi querido Héctor, se lo debemos, ¿sabes? También a quién, a los trabajadores de Birmex, que tienen una expertise muy importante en el tema de fagoterápicos, de biológicos y de medicamentos, y que gracias a los trabajadores de Birmex, a muchos de ellos, se está logrando esto y a los compañeros gerentes de producción, gerentes de distribución, a todos ellos, porque es un equipo Birmex y sobre todo se pusieron la camiseta y tienen el sentido de pertenencia de que es una empresa del Estado mexicano, de los mexicanos, y que tenemos que volver a resurgir como empresa, y eso es importante porque también los trabajadores cuentan. Hay dos factores de la producción, el capital y la mano de obra. Y en Birme lo tenemos claro y por eso también le vamos a pedir más esfuerzo a nuestros compañeros trabajadores, como lo están haciendo. Estamos distribuyendo junto con la Sedena las vacunas en todo el país y estamos almacenando, preparando los lotes para su distribución. Ya llegaron, hoy llegó otro lote de Pfizer de 585,000 dosis. El día de hoy lo recibí en el aeropuerto y con esto ya hacemos cerca de más de 44 millones de dosis en el país y a fin de semana estaremos rompiendo la barrera de los 45 millones de dosis. Se dice poco, 45 millones, pero distribuirlas en todo el país, a todos los rincones. Ya se terminó de vacunar de 60 y más, casi ya todos con su segunda dosis. Se está vacunando los de 50, 59 años, ya muchos en su segunda dosis. Ya empezamos a vacunar de 40 a 49 años y el presidente de la República lo ha dicho y lo ha manifestado, que el propósito es que a finales de octubre tengamos vacunados a todos los mexicanos que en el país a partir de los 18 años en adelante, cuando menos con una dosis, en octubre de este año. Es muy pronto, ¿eh? Es muy pronto. Entonces, el ritmo en el cual van a llegar las vacunas es muy importante y claro, los trabajadores de Birmex, el ejército, la marina, ¿no? Han hecho también una labor extraordinaria. El secretario general, el secretario de la Defensa Nacional, ha hecho una labor extraordinaria con su equipo. Mira, fíjate, es que siguen llegando preguntas hoy, comentarios. Dice, Zulma Carvajal Salgado, gracias al trabajo del doctor Pedro Centeno y su gran equipo, es posible la llegada de la vacuna al pueblo de México. Sin duda, uno de los brazos transformadores de la cuarta transformación. Pues lo dijiste muy bien, Muchas Zulma, gracias. lo dijiste muy bello lo que dijiste. Beli Tesla dice, ¿qué ventajas traería para el CONACYT la producción de la vacuna patria? Dice. Muchísimas. Primero, a CONACYT
aumentaría el prestigio que ya tiene como lo que es CONACYT. Segundo, garantizaría al país tener la vacuna propia para producirla en las cantidades suficientes y necesarias para garantizar el esquema de vacunación en el país. Y eso es soberanía. Ahora, Juan de Dios López Cortés dice, gracias por su comentario respecto a los trabajadores de Birmex. Yo recuerdo que antes de que estuvieran estos nefastos gobiernos neoliberales en cuanto a destrozar Pemex, el trabajador petrolero, tú hablabas con él y se sentía orgulloso porque él sabía que era parte del esfuerzo que él hacía, iba al bienestar nacional. Se sentían orgullosos de la familia petrolera, era una familia orgullosa de serla, porque sabían que ellos eran un puntal para sostener el país. Ahora, después de años de que estuvieron así relegados y que viendo cómo la empresa la iban deshaciendo, vuelven a retomar ese orgullo con el presidente de la República que tenemos ahorita, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo veo cada vez que él va a una refinería, cómo se ponen todas las personas que están en Pemex a recibirlo, porque están conscientes del rescate que hace de Pemex y vuelven a recuperar ese orgullo de ser parte importante del desarrollo de México, como trabajadores de Pemex. Imagínate el mismo caso en Birmex. Es un orgullo tener esos trabajadores que enseñaron a los trabajadores de la India a producir biológicos. Imagínate nada más qué significa eso. Por eso me siento acompañado, acuerpado por los trabajadores de Birmex. No hemos podido reunirnos por el tema de la pandemia, pero ya que pasó a semáforo verde en la Ciudad de México, vamos a tener la oportunidad de poder ya reunirnos, platicar, porque pues muchos por esta pandemia pues están haciendo trabajo en casa. Pero ya habrá el momento y el tiempo de reunirnos con ellos y pues pedirles ese gran aporte a su patria, a su empresa, a nuestro pueblo, a nuestras familias. O sea, tienes la estafeta para que, así como los trabajadores petroleros se sienten muy orgullosos de ser parte de Pemex y del esfuerzo nacional, que Birmex también, que ahorita pues es evidente, se tienen que sentir orgullosos porque realmente están haciendo esto posible. Para mí, yo no soy de Birmex, yo no soy de Pemex, bueno, pero como mexicano me siento mi correspondido. querido Héctor, que hoy ya se habla de Birmex, antes no se sabía que existía Birmex. Hoy Exacto. Birmex está en boca del pueblo de México, que es el amo y señor de Birmex, y eso nos da mucho gusto, porque también demuestra que hay un interés muy importante por la empresa, y creo que nosotros y nuestros queridos trabajadores van a estar a la altura de las circunstancias. Mira, el pueblo de México es muy noble, es la verdad. O sea, si te ve que tú juegas derecho, te juegan derecho. Claro. Si ven que tú te la estás jugando, se la juegan, porque lo he visto, o sea, claro. Lo he visto en otras partes. Y nobleza, Héctor, es sabiduría. Eso es la sabiduría, la nobleza. Con nobleza se paga. Entonces, sí. Yo creo que ese orgullo que tienen los petroleros ahora, que lo vuelven a tener ahora, después de años relegados, y que ahora empieza a tener Birmex, que salga, que se vea, que pertenecen a ellos a Birmex, que es una parte muy importante de la seguridad nacional, una parte muy importante de todos los mexicanos. Me va a dar mucho gusto saber que la gente diga, trabajo en Birmex, yo estoy ahí, y que tú encabezas este esfuerzo, porque ahora sí que eso no existía, Pedro. Lo encabeza el presidente de México, el licenciado López Obrador. Yo soy un simple encargado de una empresa, sí. Pero y no me gusta dar guayabazos, dirían los chavos. Es la verdad. Bueno, así lo veo y así lo siento. Sí, pero por algo te puso a ti, y sin preguntarte. O sea, nomás digo, y tú no fuiste el último en enterarte, así. Todo el mundo sabía que iba a ceder tú y tú andabas en otra cosa y no sabías. Por algo lo hizo él. Él también sabía que lo ibas a representar, claro. Y que ibas a hacer exactamente lo que él estaba pidiendo, lo que él estaba exigiendo, porque no había más que en ese momento exigirlo, no lo podías pedir, claro, era exigencia. Y eso ha dado el kilo. Y también el secretario de Salud, por su confianza en poder avanzar en este proyecto, porque Birmex depende del sector salud y hemos sentido el respaldo del doctor Jorge Alcocer. Mira, Cecilia Ramírez dice, saludos compañeros de Parar en Libertad, gracias al doctor y a todo el equipo de Birmex, nuestros ángeles de la salud. Sí, pues son parte de ese equipo invaluable, porque no hay forma de poder evaluar ese esfuerzo ahora, no más que en la dedicación que ellos han hecho y en las vidas que están salvando, en volver a la normalidad que poco a poco hemos ido ganando,
pero es gracias a ese esfuerzo, un esfuerzo muy duro y muy complejo. Si a uno le costó quedarse adentro en su casa, imagínate a los que estaban en Birmex. Vamos, el esfuerzo que les costó precisamente para que uno pudiera salir de la casa. Pero Pues es un orgullo. estamos Dime. satisfechos con el deber cumplido, mi querido Héctor. Eso es lo que más nos satisface, de poder servirle a la gente. Eso es lo más importante y es nuestra mejor recompensa, que la gente sea atendida y que se aplique su vacuna. No sabes cómo nos hace feliz ver cómo nuestros adultos mayores, la gente joven se está aplicando su vacuna. Eso no tiene precio. Eso es algo muy importante y también cómo en los pueblos originarios, en la montaña de Guerrero, de Oaxaca, en el sureste del país, en Chiapas, en Chihuahua, en los lugares más apartados, la gente se aplica su vacuna y eso nos llena de satisfacción y eso es para nosotros un pago más importante que el monetario. Pues mira, qué interesante eso que dices y qué bello, que la forma en que ustedes traduzcan el orgullo que sienten es con la respuesta de las personas, de la gente, de los mexicanos, en este caso. Pues son Porque un los orgullo. mexicanos somos No, muy chingones también, perdón por el término, pero los no, mexicanos no, somos pero es muy cierto. Mira, chingones y a mí me tenemos gusta muestras que en la no, historia. digo que no, esto no nomás lo atribuamos a si jugaron fútbol los de la selección. No, 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 no. No, no, Esto no, es no. otra cosa. No, Nos sentimos. tenemos, perdón por el término, especialistas No te preocupes. impresionantes a nivel mundial. El director del Politécnico, un reconocido virólogo, ¿no? La doctora Álvarez Bulla, extraordinaria, científica. No, o sea, de verdad tenemos un talento en el país extraordinario. Y muchos que se tuvieron que ir, desgraciadamente, y esperemos que por el bien de la patria puedan regresar para ayudar a México a su desarrollo. Eso es lo que más anhelamos. Pues mira, yo durante años lo que he visto yo en prensa es que cada 3 o 4 meses descubro que algunos científicos de la UNAM descubren un proceso que sale mucho más barato de lo que cuesta mundialmente, o una forma de hacer las cosas, y dices tú, con los presupuestos que tienen ellos, que están prácticamente trabajando con las uñas, los portentos que hacen. Digo, wow. Entonces digo, eso con eso somos potencia. Si le metiéramos más a la investigación, si les apoyáramos más, y lo estoy viendo ahorita en Birmex, o sea, el ejemplo claro es ustedes, lo que están haciendo. O sea, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque veo los países que no están haciendo ni la mitad, simplemente no tienen vacunas, como lo vemos ahorita, no tienen vacunas, y la gente está muriendo. Entonces, no tienen un Birmex ahí, no tienen un compromiso, no hay una. Vaya, no entiendo qué les falta, pero ojalá se vinieran para acá para que se les asesore en esto y que México los pueda apoyar, como habían dicho tú, incluso regalando las vacunas, porque no se trata de lucrar. Claro. No se trata de lucrar. Mira, ahorita nos está mandando un mensaje Nina BS, dice, Birmex, empresa y orgullo mexicano. Pues sí, así es, orgullo mexicano. Es una empresa de la que nos podemos sentir orgullosa, igual que Comisión Federal, igual que Pemex, porque ahora hay un presidente con una visión diferente, una visión humanista de que estas empresas paraestatales sirvan al pueblo de México y para el desarrollo del país, no para el desarrollo de grupitos, de oligopolios o de oligarquías, sino del pueblo de México. Y eso se va a notar. Y bueno, se notó ahora en las elecciones y se va a notar más conforme avance más esta administración. Pedro, digo, no sé qué más nos quieras decir ahorita para pues cerrar. al contrario, no, mi querido, te agradezco mucho. Espero que la información haya sido de utilidad. Reiterarle a los ciudadanos que están haciendo un esfuerzo importante, que es nuestro deber hacerlo, que tengan confianza, que se va a garantizar la vacuna para su aplicación en el país, que vamos a hacer nuestro esfuerzo para envasar Sputnik lo más rápido posible en Birmex, pero primero va a ser con nuestros socios estratégicos y que la vacuna patria va a ser una realidad muy importante para México. Y pues saludar de manera fraterna a los ciudadanos de Nuevo León, un gran estado, un estado muy importante para el país, a los cuales admiramos por su empeño, por su trabajo y que son ejemplo en el país de prosperidad. Esperemos que así sea y que recuerden que el gobierno de México está para servir al pueblo. No, te agradezco ese cierre. Luego hablamos sobre Nuevo León en otra ocasión. Te agradezco de corazón tu tiempo porque sé que estás muy ocupado, tú siempre estás lleno, saturado, y que te hayas tomado el tiempo de revelarnos estos que son realmente muy buenas noticias sobre lo que va a pasar en México en términos de salud a través de Birmex, porque definitivamente nos afecta a todos, nos ayuda a todos, no más a México,
va a ayudar a muchos países de América Latina esto. Qué bueno que Birmex está de pie otra vez. Qué bueno que estás tú al frente, qué bueno que estás siguiendo las indicaciones del presidente. Es evidente que, pues, que están a cargo por los resultados que están dando, que sabemos que son muy importantes y que van a venir más. Felicidades, Pedro, a ti y a tu equipo. Espero que te puedas reunir con tus trabajadores para que les puedas dar las felicitaciones y Claro. que ese orgullo lo sepa todo México. Birmex es un orgullo para este país. Muchas gracias a ustedes y abrazo fraterno a todos por allá. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, gracias. A ti.